Bien, ahora entonces hagamos la simulación respecto al diseño que hicimos del controlador PID digital y su implementación o su simulación en MATLAB. ¿Ya? Nos vamos a MATLAB. Primero que nada, quiero mencionarles que en realidad son dos partes que se utiliza para la simulación. Primero está este script, este programa realizado en MATLAB, ¿ya? Les voy a ir explicando paso por paso qué es lo que hace este programa de simulación. Está primero el script de MATLAB, es decir, el código escrito para MATLAB, y está además el diagrama Simulink que les muestro ahora. Acá está. Y está el diagrama Simulink para la simulación de este sistema. Les voy explicando paso por paso la simulación que se realiza en ambas partes. Pero las dos funcionan juntas, es decir, si queremos hacer la simulación del controlador PID digital, primero tenemos que hacer correr la parte del código ya de MATLAB, esta parte del código de MATLAB, y luego una vez que corre el código de MATLAB, recién vamos a poder ingresar a la parte de simulación que se ha hecho en Simulink. Bien, hagamos primero una pequeña explicación. Este es un preámbulo, esto que está aquí adelante, esto un poquito lo voy a bajar para que veamos con mayor claridad. Asumo que conocen el ambiente sobre el cual se trabaja en MATLAB y también asumen que esta es la parte de la pantalla, que es el editor, la parte donde se escribe el código, y aquí abajito donde dice el command window, en realidad es la ventana donde se hace correr el script, el código, el programa que se ha realizado a través de invocar el nombre del programa, ¿no? El programa es pid/dig.m y fíjense, ya aquí he puesto el nombre del programa, eso les voy a explicar en un momento. Y bueno, este script tiene este preámbulo, esta primera parte, que es el preámbulo del, del, del programa, del código. Y bueno, lo primero que vemos acá, o sea, bueno, aquí hay una serie de comanditos, es para borrar, este clear es para borrar la memoria, es decir, para que no haya ninguna variable que se haya quedado de corridas anteriores. Esto es para borrar la pantalla, es decir, el command window, y este close all es para cerrar todas las ventanas gráficas, ¿no? O todas las ventanas de dibujos, de figuras que se hubiesen abierto en corridas anteriores. Bien. Lo primero que vemos acá son los datos para la simulación. Fíjense el paso de integración de tiempo continuo, el delta T. El delta T, este 0.01, es el paso de simulación, es el paso que lo vamos a utilizar también cuando estemos haciendo correr en Simulink, es el incremento del tiempo por el cual se hace la simulación o se hace correr las respuestas temporales de los sistemas, ya sea en lazo abierto o lazo cerrado, ¿no? El delta T, eso ya hemos manejado anteriormente. Este T igual a 0.05 segundos es el periodo de muestreo, y este tiempo final T sub F es el tiempo final de simulación. Si se han visto en las presentaciones, es decir, acá en la simulación que hemos hecho, en todos los casos hemos establecido entre 0 y 6 segundos. Es decir, la corrida del programa efectivamente es de 5 segundos, que va de 1 a 6 segundos. ¿Está bien? Por eso es que el tiempo final en MATLAB es de 5 segundos. Esta es la primera parte, que son los datos para la simulación, ¿no? Ahí se está introduciendo el incremento del paso, el tiempo de muestreo y el tiempo final, o sea, el tiempo total para el cual se va a hacer la simulación. Esta segunda parte es la definición de la función de transferencia del proceso, porque el resto vamos a empezar a calcular para todos los elementos que hemos
mostrado en la presentación, ¿no? Respecto a la implementación o la deducción del controlador PID por emulación, del PID digital por emulación, o el émulo del PID de tiempo continuo, ¿no? Estamos poniendo acá el polinomio numerador. Aquí estamos poniendo los dos polinomios denominadores, o sea, los dos monomios que corresponden al polinomio denominador, y aquí estamos calculando el denominador del polinomio, ¿no? Con este comando estamos definiendo la función de transferencia de la planta, ¿no? Y bueno, se muestra, ¿no? Este disp es simplemente este comando disp es para que esto que está apareciendo acá entre apóstrofes se muestre en la pantalla cuando se hace correr. ¿Está bien? Y se está mostrando la función de transferencia de la planta o proceso en su forma de ceros y polos. Varios de estos comandos, por favor, yo asumo que ustedes conocen y que no es nuevo porque esto ya lo han trabajado o en el laboratorio de control 1 o lo han trabajado en el laboratorio de control 2. ¿Ya? Lo primero que hace cuando corre es el cálculo de la planta en tiempo discreto, incluido el ZOH. Eso se hace con este comando C2D, y aquí se está incluyendo el retenedor de orden 0, ¿no? El ZOH. Bueno, fíjense que aquí se está introduciendo los datos del controlador PID de tiempo continuo, el K, o sea, la parte proporcional, la constante proporcional, el tiempo integrativo y el tiempo derivativo. Y se está determinando, fíjense que estas son las fórmulas que hemos deducido en la presentación. Aquí es la parte proporcional del controlador PID digital. Aquí está la parte integrativa y aquí está la parte derivativa, ¿no? La constante integrativa, la constante derivativa. Y bueno, acá se está definiendo, fíjense, la función de transferencia, efectivamente, la función de transferencia del controlador PID digital. Y bueno, se muestra la función de transferencia del PID digital. ¿Ok? Hagamos correr hasta ese momento, hasta el momento en que se define el controlador PID digital, y lo que vaya a aparecer a continuación, vamos a ir mostrando lo que se está, en qué parte del código se está implementando eso. Bueno, lo voy a subir estito un poquito, ahí. Y bueno, para hacer correr este programa, hay dos elementos que hay que tomar en cuenta. Primero, este tema de el subdirectorio sobre el cual estamos trabajando. Fíjense, para que ustedes puedan hacer correr este programa tiene que estar en el subdirectorio que por defecto está utilizando MATLAB para hacer correr los programas. Eso se ve acá. Se ve también, lo voy a poner acá, aquí. Fíjense, ahí está el subdirectorio que por defecto en este momento estamos utilizando para hacer correr este programa. Y este subdirectorio por defecto se puede ver acá. O sea, todos los programas del subdirectorio están acá, ¿no? Entonces, acá en esta parte, o sea, una vez que hemos elegido el subdirectorio, que se hace con este pequeño icono, se define el subdirectorio, o se elige el subdirectorio de trabajo, y una vez que en ese subdirectorio de trabajo, que es el que vamos a utilizar para hacer correr los programas, se ve todo el listado de los programas que están dentro de ese subdirectorio, y los programas que estamos utilizando o que están dentro de ese subdirectorio está acá. ¿Está bien? Aquí se está mostrando cuál es el subdirectorio de trabajo. Ok, una vez que hemos definido el tema del subdirectorio, se pone, ¿no?, en esta ventana de comandos, aquí, justamente el nombre del programa que es el que queremos hacer correr, ¿no? Fíjense, el nombre del programa es pid_dig.m, y aquí en la parte del comando le pongo precisamente ese nombre de un programa, pid_dig. No se pone .m porque por defecto los programas de MATLAB tienen la extensión .m y por lo tanto no es necesario poner ya en la ventana de comandos ese .m. ¿Ok? Ok. Entonces, una vez que hemos hecho eso, nos venimos acá, invocamos el nombre y ponemos Enter y empieza a correr. La función de la transferencia de la planta es lo que les he mostrado, ¿no? Primero se han introducido los datos de simulación, segundo se han introducido los datos
del numerador y del denominador de la planta, y se ha expresado la planta en forma de constantes de ceros, como está, perdón, en forma de polos y ceros y una constante, ¿no? Una constante por delante de la factorización de polos y ceros. En este caso la constante es 1 para la planta, ¿no? Pero está factorizado en su forma de polos y ceros. Bien, el equivalente en tiempo discreto de la planta, incluido el retenedor de orden cero, el Zero Order Hole, ZOH, es esto que mostramos acá. Si comparan estos resultados con los que hemos obtenido en la presentación, ¿no? Acá, como les muestro, aquí está. Esta es la función de transferencia del proceso. Si comparan esto, ¿no? Esto de acá, van a encontrar que es lo mismo que nos está mostrando acá. Yo les pido que ustedes comparen y son los mismos resultados que obtienen. Este programa en MATLAB, luego les voy a explicar cómo se puede utilizar o cómo se puede explotar esto. Nos está sirviendo para verificar los resultados que hemos obtenido, ¿ya? Pero también nos sirve para, como les voy a explicar más adelante, nos sirve para hacer algunas experiencias con valores diferentes que podríamos necesitar para cuando estamos estudiando P&ID digital. ¿Ya? El segundo, fíjense, ahora estamos calculando los parámetros proporcional, integrativo y derivativo del controlador PID digital que se muestran acá, ¿no? Y una vez que se hace eso, se encuentra la función de transferencia del controlador PID digital. Yo también les pido que les comparen esto con los resultados que hemos obtenido en la presentación y son exactamente los mismos. Bien, una vez que tenemos la función de transferencia del controlador, vuelvo al script, vuelvo al programa. Una vez que hemos obtenido tanto la función de transferencia del controlador como de la planta, podemos calcular la función de transferencia del lazo cerrado. Y eso está acá, ¿ya? Fíjense, la función de transferencia del lazo abierto es la función de transferencia del controlador. C mayúscula D es la función de transferencia del controlador, como ven acá. Y este G es la función de transferencia del proceso, incluido el receptor de orden cero. Entonces, si se utiliza este comando feedback de la función de transferencia del lazo abierto, 1 estamos poniendo porque en realimentación, la señal de realimentación es unitaria, por eso es 1, que si tuviésemos una función de transferencia en realimentación de tiempo discreto, tendríamos que ponerlo ahí. Pero bueno, en nuestro caso en particular es una realimentación unitaria, por eso viene 1. ¿Ya? Aquí están dos comanditos que quiero que vean. Estos dos. Que es una forma alternativa de calcular la función de transferencia del lazo cerrado respecto a cómo estamos calculando acá. Ustedes pueden quitar o ponerle ustedes saben que si le ponen un signo de % delante de un comando, se va a volver un comentario y por lo tanto no se ejecuta como comando, sino es simplemente un comentario dentro del programa. Ustedes le pueden poner aquí un signo de % delante de este comando, acá, y quitarle los signos de % en estas dos líneas de comando y van a ver que exactamente les da el mismo resultado, es exactamente el mismo resultado que si utilizáramos este comando. Pero bueno, yo he utilizado este feedback porque resulta que es más fácil, digamos, el cálculo de la función de transferencia mediante este comando. Luego, una vez que se calcula la función de transferencia del lazo cerrado, que está aquí, ¿no? Se expresa esa función de transferencia en forma de polos y ceros mediante este comando, es la misma que el anterior, solo que expresada en forma de polos y ceros, y luego se halla, primero, o sea, se obtiene los datos numéricos del numerador y del denominador de la función de transferencia del lazo cerrado y se calcula las raíces con este comando roots, las raíces del polinomio denominador del lazo cerrado.
de tiempo discreto, del lazo cerrado digital. Estos polos, obviamente que están mostrando acá, son los polos del lazo cerrado y son los que nos va a permitir calcular, ¿se acuerdan?, la estabilidad. Con este comando se obtienen con este comando se obtienen los módulos, que eso es lo que nos permite calcular realmente, y con esto se calcula la fase, el ángulo, porque no se olviden que los polos del lazo cerrado pueden ser reales, positivos o negativos, o pueden ser también complejos conjugados, y por lo tanto, si son complejos conjugados, tienen módulo y tienen ángulos, tienen fase, ¿no? Es cuando se expresa en su forma polar. Bueno, aquí está el módulo, que es realmente donde vamos a ver si el sistema es estable, porque todos los módulos tienen que ser menor a 1, tienen que estar dentro del círculo unitario, y el ángulo de los polos del lazo cerrado. Esto es solamente con fines de información, ¿no? Los ángulos. Luego se hace la descomposición en fracciones parciales. La descomposición en fracciones parciales es vista a hallar la transformada inversa z, ustedes conocen eso, de la función de transferencia y de z sobre z, ¿no? Para calcular el IEZ sobre Z, fíjense, el denominador lo estamos multiplicando por Z menos 1, el numerador no lo estamos multiplicando por Z, y estamos haciendo la descomposición en fracciones parciales justamente de eso, del polinomio numerador del lazo cerrado y el polinomio denominador multiplicado por Z menos 1. Esa es la descomposición en fracciones parciales de Y de Z sobre Z. Aquí se muestra los residuos y los polos, y por lo tanto la descomposición, que también está mostrado en la presentación que hemos hecho. Bien, hagamos correr hasta ahí antes de ver las respuestas de tiempo continuo. Vuelvo acá a la ventana de comandos, y lo único que tengo que hacer, dicho sea de paso, en cada una de estas etapas, digamos, o sea, cuando empieza a correr el programa, se detiene el programa porque le he puesto un comando pause. Y para que continúe corriendo, lo único que tenemos que hacer es efectivamente estar en la ventana de comandos. Fíjense que le he puesto un clic sobre esta tela blanca, sobre esta pantalla de la ventana de comando. Aquí le pongo un clic, ya estamos en esa ventana, y simplemente le pongo Enter para que continúe corriendo el programa que hemos dejado pausado. La función de transferencia del lazo cerrado, verifiquen, esto también hemos mostrado en las presentaciones, es esto, y expresado en forma de polos y ceros es esto. Aquí claramente se ve que hay un cero real y dos ceros complejos conjugados, hay dos ceros reales y dos polos reales y dos polos complejos conjugados. El tiempo de muestreo, fíjense, es el 0.05 segundos, lo que hemos definido al principio del programa. Okay. La descomposición, primero los polos, estos son los polos, ¿no?, expresados en forma rectangular. Estos son los dos polos reales, ¿no?, uno en menos 0.2163 y el otro en 0.8775. Bueno, y estos son los dos polos complejos conjugados. El orden no está exactamente igual que en la presentación, pero el valor de los polos son exactamente los mismos. Y si se halla los módulos de los polos, aquí está, son los mismos módulos que estamos mostrando en la presentación, y evidentemente eso nos muestra que el sistema en lazo cerrado de tiempo discreto es estable, ¿no? Y bueno, la fase o los ángulos de los polos de lazo cerrado. Aquí estamos mostrando, lo voy a ampliar un poquito más esta parte de la ventana de comandos, la descomposición en fracciones parciales de Y de Z sobre Z, ¿no? Estos son los residuos, es decir, lo que va en la parte de adelante de las fracciones parciales, y estos son los polos, que son la parte del denominador. Un ejemplo es 1 sobre Z menos 1, porque el polo es, aquí está, polo dice 1, pero si se factoriza es Z menos 1. Esto está expresado, o esto está mostrado aquí en la parte de la presentación, ¿no? Primero mostramos la función de transferencia del controlador, ¿no?, la función de transferencia del lazo cerrado, esto en forma de polinomios, comparen con los resultados que hemos obtenido en MATLAB, es exactamente lo mismo. Esto es la factorización de polos y ceros, los módulos, demostrando que el sistema es estable. Comparen también los valores de los módulos obtenidos en MATLAB con lo que se hace en la presentación, y la descomposición en fracciones parciales de Y, ahí dice de Y de Z sobre Z. Aquí ya este Z que está
en el numerador de cada uno de estos, de cada uno de los factores o de las fracciones, ¿no?, parciales, de cada una de las fracciones parciales, en MATLAB en realidad está de y de z sobre z, es con este z en el denominador. Por lo tanto, el primero, por ejemplo, es la primera fracción parcial es 1 sobre z menos 1. El numerador es 1 y el denominador es z menos 1. Es, para el polo p igual a 1, ¿no? Eso es lo que nos está mostrando acá, ¿no? Para el polo p igual a 1, el numerador es 1. P igual a, para el polo p igual a menos 1, perdón, ¿no? O sea, es el factor z más 1. Para el factor, o sea, para que nos quede claro, fíjense, para el factor menos 0.60, trabajemos con con el 0.8775. En el denominador será, porque tiene parte imaginaria 0, es un polo real. El denominador será z menos 0.8775, porque si de ahí despejo el valor de z, me va a dar este valor positivo. Para este polo, el correspondiente coeficiente, es este de acá, fíjense que ese polo es el penúltimo y por lo tanto el coeficiente también va a ser el penúltimo, el coeficiente va a ser menos 0.0673. Entonces, menos 0.0673 en el numerador y en el denominador va a aparecer z menos 0.8775, tal como se muestra acá, ¿no? Aquí está, ¿no? 0.60, aquí está 0.0673, exactamente el mismo valor, ¿no? Este z es el que ya han pasado a multiplicar de acá, z menos 0.8775. ¿Está bien? Eso se hace para todos los polos que componen la función y de z sobre z, luego se pasa a multiplicar, y fíjense que de aquí a allá la transformada z inversa, que es lo que se muestra acá, y luego se calcula, apareciendo esta expresión, ¿no? Eso es fácil de hacerlo, ¿no? Ya una vez que se obtiene esto, son puras operaciones algebraicas hasta obtener esta expresión. Me voy nuevamente a MATLAB, ¿no? Ahí está la descomposición de fracciones parciales, que permite el cálculo analítico, lo voy a poner entre comillas, de la transformada Z inversa. Se puede hallar la transformada Z inversa, sí, siempre que se trabaje en MATLAB, me refiero, ¿no? Es posible hallar la transformada Z inversa en MATLAB, sí, siempre que se trabaje con procesamiento simbólico. Eso, ustedes también conocen eso. Nosotros en este script no hemos utilizado procesamientos simbólicos, todo procedimiento numérico. La transformada Z inversa se los dejo a ustedes calcular en MATLAB mediante procesamiento simbólico. ¿Ya? Fíjense, primero, la parte de tiempo discreto, esto lo voy a disminuir. ¿Ya? La parte de tiempo discreto para el cálculo de la respuesta en tiempo continuo es esto que aparece acá, es decir, el x de z que hemos calculado, ¿se acuerdan? ¿No? Y la respuesta del sistema en lazo cerrado es lo que estamos mostrando acá. Esta es la respuesta en lazo cerrado del sistema en tiempo discreto, ¿no? Esta es la gráfica que se muestra también en las presentaciones, que va entre 0 y 5 segundos y bueno, con todos los datos y las oscilaciones. Es evidente que como la entrada es un escalón unitario, el error de estado estacionario de este sistema en lazo cerrado es 0 porque alcanza el valor de 1. Es lo que les he mostrado, ¿no? Calculado obviamente con MATLAB. Les decía, esta es la parte de la respuesta x de z, ¿se acuerdan? Para el cálculo de la salida en tiempo continuo mediante la transformada inversa de Laplace, ¿no? Esto es la parte del x de z. Si se divide, ¿no? Si se divide el numerador y el denominador de esto, perdón, ya se borró, de x de z, vamos a obtener esto, que son los factores de ponderación, ¿no? O sea, esto es el desarrollo en series infinitas de potencia, ¿no? Que nos determinan los factores de ponderación de las sucesivas respuestas al impulso. Eso acá en la parte del código, está acá. Bueno, esta es la respuesta en tiempo discreto de lazo cerrado. Esta es la parte de la respuesta al impulso y esta es la parte de la gráfica. Perdón, esta es la parte de la respuesta en lazo cerrado
ante un escalón. Este es comando del escalón. Y este stem es la forma de graficar en esta forma, ¿no? Es decir, en esta forma de que se tiene los datos de tiempo discreto solamente en los instantes de muestreo, ¿no? Esta forma de graficar se hace con ese comando stem, ¿no? Porque en Simulink, ¿se acuerdan? Nos van a poner en una especie de peldañitos, ¿no? De escalera, de peldaños de una grada, una escalera, denotando que eso se trata de un dato de tiempo discreto. ¿No? En realidad, esto es el correcto porque solamente tenemos los datos en lazo cerrado en los instantes de muestreo, ¿no? Para 0, para 0.05, para 0.1, para 0.15, etc. ¿no? Si se paran acá, ¿no? Obtienen los valores. En X vale 0.2 y en Y vale 0.54946, ¿no? O sea, fíjense, el MATLAB les da las coordenadas cartesianas de ese punto, que en realidad en X es el valor del tiempo y en Y es el valor de la señal de salida. Se puede ver que el máximo pico, por ejemplo, es 1.30, ¿no? Porque aquí ya en el siguiente, con seguridad que va a disminuir, ¿no? 1.30, 614. ¿No? Ok. Entonces, volviendo acá, esta es la parte del cálculo de la parte del X de Z, ¿no? Que se calcula mediante este comando, como si el controlador digital estuviese en la trayectoria directa y G estuviese en la realimentación. Es así como se obtiene esta función de transferencia que está apareciendo acá, que es la parte de la parte discreta para el cálculo de la respuesta en tiempo continuo, ¿no? Aquí está, es como se obtiene, en realidad, para encontrar los coeficientes de ponderación, he utilizado el comando impulse, ¿no? Que es la transformada Z inversa numérica de X. Y de ahí se obtiene estos factores de ponderación que aparecen como resultado aquí, ¿no es cierto? Okay. Fíjense que tenemos 100 coeficientes de ponderación, o sea, 100 impulsos, 100 respuestas al impulso que podemos considerar. ¿Está bien? La respuesta de la parte de tiempo continuo, que es donde se tiene que calcular la respuesta al impulso, es decir, para que me entiendan mejor, esto, ¿no? Esto es lo que estamos viendo, los factores de ponderación. Esto aparece cuando se sustituye C a la TS, pero bueno, necesitamos la respuesta al impulso de esta parte, ¿no es cierto? Si los voy a encuadrar, necesitamos la respuesta del impulso de esta parte, ¿no es cierto? La respuesta al impulso de esa parte está expresado acá, en términos de T, pero en MATLAB, ¿no? Aquí estamos hallando la respuesta al impulso. Aquí estamos hallando la respuesta al impulso, justamente de esa parte de tiempo continuo que les he mostrado, ¿no? De la parte de tiempo continuo. Y bueno, se hace este pequeño lazo, ¿no? For next, para hallar todas las respuestas desplazadas, retardadas, para los sucesivos instantes de muestreo. Si luego esas partes retardadas se multiplican por estos factores de ponderación y se suman, tenemos, eso se está haciendo acá, de la suma ponderada de las respuestas de impulso, tenemos la respuesta en tiempo continuo del sistema enlazado. Y eso mostramos acá. Estamos acá, simplemente tenemos que poner Enter. Esta es la parte de tiempo continuo para el cual hay que calcular la respuesta al impulso. ¿No? La respuesta al impulso
es esta, ¿no es cierto? Luego tenemos todas las respuestas al impulso desplazadas, como se muestra acá. O sea, la primera es respuesta para 0, para 0.05, para 0.1, para 0.15, etcétera, etcétera, etcétera. Toditas las respuestas hasta 5 segundos. Y si pongo un enter simplemente, hallamos la suma ponderada y graficamos esa suma ponderada, encontramos esta curva que está en negro, que es en realidad la respuesta en tiempo continuo, tal como se está viendo. Es una línea continua del sistema enlazo cerrado. ¿Está bien? Ahora, si se ponen juntas las dos gráficas, pongo acá, si se ponen juntas las dos gráficas, la gráfica de la respuesta de tiempo discreto, que en este caso está con color rojo, y en negro está la respuesta en tiempo continuo, fíjense que en los instantes de muestreo son exactamente los mismos valores, sea de la respuesta en tiempo continuo, sea de la respuesta en tiempo discreto. ¿Qué era lo que queríamos demostrar? Es decir, esto es justamente lo que queríamos ver. Obviamente, vuelvo a la presentación. Esto es lo que nos está dando la respuesta temporal, como las sucesivas respuestas al impulso retardadas, un periodo de muestreo, dos periodos, etc. Y luego sumadas, eso es lo que nos está dando en forma gráfica, ¿no? Es evidente que eso todo lo tenemos que calcular, como lo estamos calculando acá, y que en MATLAB lo estamos calculando mediante un programa. Ambos, sea que estemos expresando en esta forma analítica o que lo veamos en forma de MATLAB, ambos tienen que ser exactamente lo mismo. ¿Está bien? O sea, es decir, esto tiene que ser lo mismo. Vuelvo a la parte de MATLAB, ¿no? Y bueno, me dice, eso es todo. Bueno, hemos hecho correr. Bien, eso es con MATLAB. Fíjense que todas las etapas que hemos estado presentando, o sea, que hemos hecho en la presentación, se está mostrando ahora como resultado de MATLAB. Y ahora nos tocaría ver qué pasa con la simulación en Simulink. Lo primero, aquí está Simulink. Estos son los diagramas de simulación. Tal como les dije en la presentación, vamos a hacer 3 lazos. Este primer lazo, que es donde el controlador PID está en tiempo continuo, la planta también. El segundo lazo, donde el controlador es el PID digital y la planta ya es la de tiempo continuo. Fíjense que en este caso necesitamos un retenedor de orden cero. No estamos utilizando aquí un muestreador mediante impulso, que les voy a explicar enseguida por qué no utilizamos ese muestreador mediante impulso, porque implícitamente el MATLAB ya está introduciendo eso. Y bueno, el tercer lazo, donde el controlador es digital y la planta también es digital. Un primer elemento que es fundamental, ¿ya? Este bloque. O este bloque. Fíjense que los bloques que son de tiempo discreto, los he pintado de celeste, ¿no? Esto es de tiempo discreto, esto es de tiempo discreto, esto también, o si quieren, esto es un bloque digital, es un bloque digital, esto es un bloque digital. Estos que no están con fondo son de tiempo continuo. Ahora, estos elementos, en realidad los que he utilizado, aquí está mostrado en la librería del Simulink, en el Control System Toolbox, cuando ustedes buscan, o sea, porque para implementar todos los diagramas, o sea, la mayor parte de los diagramas de simulación van a utilizar estos bloques, ¿no? O sea, por ejemplo, el bloque de función de transferencia, que es este bloque de aquí, ¿no? Pero bueno, para implementar este bloque que les estoy mostrando, este de acá, que es de acá, este de acá, lo voy a dibujar, voy a encuadrar para dibujar este bloque. Lo que utilizamos es, nos vamos al Control System Toolbox, nos vamos al Control System Toolbox, ¿ya? Y
Este es el bloque que utilizamos para hacer esto. Lo arrastramos y lo llevamos ahí. ¿Está bien? Y ese es el bloque que hemos utilizado. Este mismo bloque es el que estamos utilizando para el controlador. Voy a disminuir esto. Les decía, para el controlador es el mismo bloque. Este es el mismo bloque. Solo que aquí, por cómo es que distingan que este es de tiempo continuo y este es de tiempo discreto, facilito por él la función de transferencia que utilizamos. Voy a poner un doble clic sobre este bloque. Y fíjense, me dice, este es un sistema lineal tiempo invariante y yo le he puesto GP. ¿Dónde está GP? Me voy a MATLAB, a la parte de donde está el código. Y voy en la parte derecha. En la parte derecha están todas las variables que he definido mientras se hacía correr este programa. No se olviden que el primer comando, uno de los primeros comandos que hemos utilizado cuando estamos haciendo este script es clear, ¿no? Este comando de aquí, clear. Clear me borra todo este espacio de trabajo, es decir, me borra todas las variables. Pero bueno, entre estas variables que hemos definido, fíjense, está GP. Le voy a poner en un recuadrito de color rojo. ¿Ya? Acá está. ¿Qué es una función de transferencia? ¿Qué es GP? Revisen el programa. Es la función de transferencia del proceso, ¿no? Es el S más 3 sobre S más 1 por S más 2. Eso es fácil de ver porque está aquí, está en la primera parte del programa. Justamente está aquí. Perdón. Justamente. ¿No? Se está definiendo como la función de transferencia de la planta, ¿no? Justo esta variable GP, esa es la que estamos mostrando ahí, es la que se está utilizando en el diagrama de simulación de Simulink. Acá. Por eso cuando se pone doble clic, ¿no? Aquí me parece GP. Pueden revisar, o revisemos esto. Aquí está, nos está diciendo cuál es la variable del sistema lineal e invariante en el tiempo, y es CD. Si revisan el script, CD es el controlador digital. Entonces, si la función de transferencia viene de tiempo discreto, es digital. Yo lo único que he hecho es cambiarle el color de fondo a un color celeste para denotar que precisamente ese bloque era de tiempo discreto. ¿Está bien? Ok. Elementos fundamentales. Aquí, en esta ganancia, le voy a poner doble clic. Fíjense, estamos utilizando la ganancia acá. ¿Dónde está definido la ganancia acá? Lo mismo, está en el workspace, es decir, en lo que hemos hecho correr en el MATLAB. Y lo único que hemos hecho es ponerle el nombre de la variable después de correr ese script en el diagrama de simulación de Simulink, ¿no? Y de ese modo está acá. K, esta es la parte de la parte integrativa, 1 sobre TI, y esta es la parte derivativa del TD, ¿no? Del tiempo derivativo. Listo, lo que hemos introducido, ¿no? Son los valores que hemos introducido del controlador. ¿Está bien? Entonces, tenemos todo. Pequeño detalle, pequeño detalle. Me voy a este bloque. Este bloque es el retenedor de orden 0. Le voy a poner de un doble clic a esto, ¿no? Fíjense, aquí cito aparece, le voy a poner, está con rojito. Fíjense, ahí dice zero order hold, o sea, el retenedor de orden 0. Aquí también me dice, este es el bloque del retenedor de orden 0. Y me dice, si estoy utilizando un retenedor de orden 0, tengo que decirle cuál es el periodo de muestreo. El periodo de muestreo también lo hemos definido, o sea, lo hemos utilizado, lo hemos calculado, lo hemos puesto como valor cuando estamos haciendo correr el programa de MATLAB, el script de MATLAB. Y hemos definido que esa variable es T, esa T mayúscula que aparece aquí, ¿no? Esa T mayúscula que aparece aquí, que es una variable que está viniendo del workspace de MATLAB y que lo vamos a utilizar en Simulink para simular el PIB, ¿no? El PIB digital. ¿Está bien? Okay. Todos los elementos, ¿no? Que
Por ejemplo, el escalón este, que es el escalón de perturbación, que está entrando directamente a la planta de tiempo discreto. Lo mismo que este escalón. Este escalón está, fíjense, está yendo hacia el controlador PID digital. Por lo tanto, este tiene que ser un escalón de tiempo discreto. Si le pongo doble clic, fíjense, me dice, hay un campo donde me dice cuál es el periodo de muestreo o el tiempo de muestreo, y aquí le pongo el valor de t, que es el que hemos definido en el script. No ocurre eso acá, porque cuando estamos trabajando con esto, que es enteramente de tiempo continuo, no hay periodo de muestreo, porque esto va a simular, como les digo, en tiempo continuo, ¿no? Y por lo tanto, fíjense, cuando aparece aquí tiempo de muestreo 0, significa que el bloque está trabajando en tiempo continuo. ¿Está bien? Aquí es evidentemente que este es un bloque de tiempo continuo y este es un bloque de tiempo discreto. Ustedes lo pueden revisar, les voy a mandar este diagrama de simulación y ustedes lo pueden revisar para que vean efectivamente que este es de tiempo continuo y este es de tiempo discreto. Ok, una vez montado estos gráficos, ustedes conocen cómo hacerlo. Aquí he puesto por cada uno de los lazos el scope, un osciloscopio acá, otro osciloscopio acá, otro osciloscopio acá. En cada uno de estos osciloscopios se ve la señal de referencia, el error, la segunda señal, la señal de control y la señal de salida, ¿no? Esta es la variable controlada, y perdón, es la variable manipulada y esta es la variable controlada. Lo mismo para los tres lazos. Este es el lazo enteramente de tiempo continuo. Este es el lazo donde la planta es de tiempo continuo, pero el controlador es de tiempo discreto. Y este es el lazo donde el controlador es de tiempo discreto, o perdón, la planta es de tiempo discreto y el controlador también es de tiempo discreto, es decir, todo es digital. ¿Ok? Veamos un pequeño detalle antes de continuar. El periodo de muestreo es 0.05. Eso es lo que hemos definido en el script. Entonces, si ustedes quieren, fíjense, si comparan estos diagramas de simulación de esta versión del Simulink con el que les he presentado en el capítulo referido a análisis en el plano Z, hay unos bloquecitos que ya no aparecen, ¿verdad? Que son los que transicionan transicionan la duración de los tiempos, ¿no? O sea, de los muestreos, ¿ya? Del paso de integración, porque esto se va a resolver con el plazo de integración y evidentemente este se va a resolver con el periodo de muestreo, porque este es un bloque de tiempo discreto, lo mismo que esto. Como este es un bloque de tiempo continuo, este en realidad va a utilizar el paso de integración, es el 0.01 que hemos definido en MATLAB. ¿Ya? Entonces, el pequeño detalle que hay que poner es el periodo de muestreo tiene que ser un múltiplo entero del paso de integración. En este caso, el periodo de muestreo es 0.05. Fíjense, me voy a ir acá para ver el tema de los datos para la simulación de Simulink, correcto. Estamos haciendo un paso de integración de paso fijo, una integración de paso fijo. Estamos utilizando un GQT de cuarto orden como algoritmo numérico de integración, y fíjense que el paso de integración es el 0.01, es el mismo que hemos utilizado en MATLAB. Aquí no se puede poner una variable, es decir, por ejemplo, delta t, ¿no? El dt, que es el que hemos definido en MATLAB, porque no nos acepta Simulink. Pero bueno, es el mismo valor, es 0.01. Fíjense que 0.05 es un múltiplo entero de 0.01. Es decir, el periodo de muestreo es 5 veces el paso de integración. Si no ponen eso, si el periodo de muestreo no es un múltiplo entero del paso de integración, simplemente les va a dar un error en el momento que hagan correr. Tiene que ser un múltiplo entero. Eso es un tema fundamental, ¿no? Precisamente porque el periodo de muestreo es un múltiplo entero del paso de integración, es que MATLAB ya no necesita en esta parte de la realimentación. Fíjense, están realimentando una señal de tiempo continuo hacia un bloque que está yendo de tiempo discreto. Ya no es necesario porque como es un múltiplo de entero, el dato que va a entrar al controlador digital será cada 5 pasos de integración que va a llegar ese dato al PID digital. Por eso no es necesario, por eso es importante y por eso MATLAB en sus versiones últimas exactamente expresa eso, es decir, no ponga aquí ningún bloque de transición de velocidad de integración respecto al tiempo continuo con el tiempo discreto, porque no es necesario,
si usted asegura que el periodo de muestreo es un múltiplo entero del paso de integración. En este caso es 5, porque hemos puesto como paso de integración 0.01 segundos, es decir, 10 centésimas de segundo, y el periodo de muestreo es 50 centésimas de segundo. ¿Está bien? 50 milésimas de segundo, perdón. 5 centésimas. ¿Ya? Ok, hagamos correr entonces. Me voy a simulación, hago correr. Está corriendo, terminó la simulación y vamos a ver los osciloscopios de cada uno de los lazos. Este es el primer lazo, del lazo de tiempo continuo. Fíjense, la señal en amarillo es el escalón, la señal en azul es el error, la señal en rojo es la señal, la variable manipulada, la que envía el controlador hacia la planta, y la respuesta del sistema es esta señal que está en verde, enteramente en tiempo continuo. Una cosa que es importante mostrar, que ya ha aparecido en anteriores simulaciones, es, fíjense, este pico enorme, he puesto un clic acá en este botoncito, es este pico enorme que aparece por la derivada en el instante en que cambia el escalón de 0 a, ¿no es cierto? O sea, este gráfico así con todo el escalón no lo he puesto en las presentaciones, pero ahora es factible de poner, ¿no? Y bueno, aquí vemos simplemente, ¿no? La parte de la respuesta donde no aparece ese sobrepico, ese impulso tan grande, ¿no? En tiempo continuo. En tiempo discreto, es decir, con el controlador digital y la planta de tiempo continuo, las señales son estas, ¿no? Esta señal en rojo es la señal de control, es la señal que envía el controlador, ¿no? Que en realidad esta señal en rojo es la salida del retenedor de orden cero, que es la señal que va hacia la planta. Esta señal en rojo es la salida del retenedor de orden cero. Aquí se ve claramente cómo funciona el retenedor de orden cero, ¿no? O sea, retiene la señal hasta que llegue la siguiente, retiene la señal hasta que llegue la siguiente, etc. Y bueno, la señal en amarillo es el escalón, la señal en azul es el error, la señal en rojo es la señal de control o la variable manipulada, y la señal en verde es la variable controlada, es la salida del sistema, las respuestas del sistema. Ahora, si nos acercamos acá, ¿no? Perdón, desde aquí lo vamos a hacer, ¿no? Tenemos una visión perfectamente clara de las respuestas del sistema, ¿no? Es evidente que hay un sobrepico elevado porque en realidad los parámetros del controlador PID fueron arbitrarios, lo dije en el inicio de la presentación, y producen un sobrepico elevado, aunque el tiempo, era obvio, el tiempo de establecimiento, o sea, el error de estado estacionario, perdón, es 0, y bueno, tiene un tiempo de establecimiento de aproximadamente 4 segundos. ¿Está bien? Por último, veamos la salida, la respuesta de este sistema. Esta es la respuesta del sistema de lazo enteramente digital, ¿no? En realidad, si ven el lazo digital, en ninguna parte aparece un retenedor de orden cero. Todos estos datos en realidad tendría que ser como los que he mostrado, ¿no? Una línea y un redondito, una línea y un redondito, porque todos son datos de tiempo discreto. Pero bueno, cuando se hace correr en Simulink, aparece a la salida de estos bloques de tiempo discreto, como si se utilizara un retenedor de orden cero, ¿no? Pero bueno, la señal en amarillo es el escalón, la señal en azul es el error, la señal en rojo es la señal de control, es la que envía el controlador PID digital a la planta, y la señal en verde es la respuesta. ¿Ok? Los mismos datos, las mismas respuestas que hemos obtenido cuando estábamos haciendo correr con la. La comparación está en lo que estoy mostrando acá, en este osciloscopio, y bueno, se obtiene esta comparación. La señal en amarillo es la salida del controlador PID analógico, y la
planta analógica. La que está en azul es la respuesta, digamos, más real, porque el controlador es de tiempo discreto y la planta es de tiempo continuo. Y lo que está en rojo, que está apareciendo como esas graditas, que es evidentemente una salida de tiempo discreto, es la salida del controlador, o sea, del lazo cerrado enteramente digital, ¿no? O discreto. El controlador está expresado en tiempo discreto o en digital, y la planta también está expresada en digital. Es evidente que en los instantes de muestreo, las dos señales, ¿no? La señal en azul y la señal en rojo, es decir, la señal con el controlador PID digital o PID de tiempo discreto, con la planta continua es la señal en azul, con la planta en tiempo discreto es la señal en rojo. En esos dos sistemas, en los instantes de muestreo, las dos señales de salida tienen exactamente el mismo valor. Ahora, no es una curiosidad enteramente académica el haber hecho la simulación o la resolución del problema en MATLAB. Esta es la resolución del problema en Simulink o la simulación del problema en Simulink. No es casual, porque ¿para qué nos sirve hacer esto de Simulink? Fíjense, queremos probar este controlador, no lo hemos hecho en la presentación ni en MATLAB, pero queremos probar este controlador con perturbaciones. Fíjense que esta perturbación va a entrar a los 6 segundos y va a tener un valor final de 0.2, es decir, un 20% de la amplitud del escalón de tiempo continuo. Y fíjense que es una perturbación negativa, con signo negativo, en la variable, en la señal de control o en la variable manipulada. ¿Está bien? En los tres casos. Para ver este efecto, lo único que tenemos que hacer es, nos vamos acá, a Model Settings, y decimos que el tiempo final de integración, esta vez no sea 6 segundos, ¿no? Como está acá, sino que nos muestre, digamos, hasta 10 segundos. Le pondremos 11 para que sea 5 segundos a partir de que entra la perturbación. ¿Ok? O sea, aplicamos y luego aceptamos y hacemos correr, ¿no? Nos vamos a simulación. Zoom. Está corriendo. Ya ha corrido. Y podemos ver qué pasa con cada una de las señales. Esta es la señal en tiempo continuo. Fíjense, cuando aparece la perturbación prácticamente no afecta. ¿Sí? Después de que aparece la perturbación nuevamente, la señal de salida, que es la señal en verde, nuevamente llega al valor de establecimiento. Lo que esperábamos, este es un controlador PID. Veamos en este lazo donde el controlador es digital y la planta es de tiempo continuo, ¿no? Fíjense, lo mismo. Digamos, es un poquito más, se nota más el efecto de la perturbación, o sea, el efecto del escalón a la entrada, pero el error de estado estacionario al final es 0. Y bueno, en tiempo discreto, todo, o sea, tanto el controlador como la planta está en tiempo discreto, y fíjense, la respuesta es prácticamente la misma, lo que se esperaba, ¿no? O sea, no esperábamos sorpresas acá. ¿Está bien? Para eso nos sirve el utilizar esto. Ahora, también nos sirve, o sea, ¿qué pasa, ¿no? Si en vez de tener esto de acá, lo unimos, ¿no?, a la señal de salida? Y obviamente tenemos que aquí cambiarle esta ganancia, es K veces por el tiempo derivativo, y además tenemos que ponerle un signo negativo, ¿no? ¿Qué estamos evitando ahí? Lo que estamos evitando es que, ahí está la parte derivativa, estamos haciendo que en vez de que se derive el error, se derive simplemente con signo negativo la señal Y de la salida. Entonces, una vez que eso ocurre, hacemos correr. ¿Qué esperamos? Que no haya sobrepico. Eso está acá. Ya no hay ese pico elevadísimo, ¿no? Y bueno, la respuesta del sistema ha cambiado. Comparemos esto con
la parte derivativa, calculada así, con la respuesta que nos da de los modelos discretizados, es decir, esto de acá. Y fíjense cómo hay una diferencia mayor, ¿no? Hay un sobrepico más grande cuando estamos hablando de que la derivada, ¿no? Es un transitorio un poco más pronunciado cuando la derivada se calcula mediante la derivación solamente de la señal de proceso y no del error. ¿Está bien? Para eso nos sirve el Simulink, es decir, fíjense, hemos hecho varias cosas. Hemos introducido la perturbación, hemos cambiado la forma de cómo se está realimentando la parte derivativa. Se puede incluir acá, no lo estoy haciendo, pero ustedes lo pueden hacer, el saturador, ¿no? Del que envía la señal de control no puede ir indefinidamente hacia arriba o hacia abajo, tiene que estar saturado por el tema del actuador y por lo tanto incluir esos bloques de saturación en esta parte también afectarán en la respuesta en lazo cerrado. Para eso nos sirve Simulink, ¿ya? Para hacer este tipo de experimentaciones respecto a la simulación o digamos, los cálculos analíticos que podríamos tener a mano o con MATLAB. Bueno, eso es lo que quería mostrarles respecto a la simulación.